A ver. ¿Todo bien en la conexión? A ver. Vale. Me ha dicho que sí. De acuerdo. Entonces, estamos en el ejercicio 4, donde se nos dice que dado un fichero, identificar un modelo del mismo y otras cosas. Vamos a empezar por lo de identificar un modelo del mismo. Lo primero que piden. Resulta que al cargar el fichero nos llevamos la sorpresa de estar ante un sistema tal que cuando se produce el escalón, quien ha experimentado sobre el proceso no se ha esperado a que se estabilice. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, vamos a coger en un primer momento lo que es seguro es el instante en el cual aparece la excitación. Sí, perdona. Ah, en el Meet. Ah, vale. Voy. Ahora correcto ya. A ver. Me imagino que sí, ¿no? Vale. Sí, vale. Vamos. Bueno, como comentaba, arrancamos y vemos esta respuesta temporal en la cual nos llevamos la sorpresa de que no nos hemos esperado el suficiente tiempo a que se estabilice la respuesta. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver eso qué implicaciones tiene. Antes del parcial, por si pasaba esto, ya hicimos un ejemplo un poco inventado de que esto podía pasar. ¿Os acordáis? La idea es la siguiente. La idea es que nosotros normalmente estamos acostumbrados a esperar a que este escalón dure el suficiente tiempo para que esta señal se estabilice en un nuevo valor. De esa manera, gracias a ese valor en el que se estabiliza tras el escalón, digamos que el cálculo de la ganancia es exacto, porque simplemente es el ratio entre el cambio de la salida respecto al cambio de la entrada, delta I partido del tau. Claro, en estos casos no podemos conocer la ganancia. Ahora bien, no podemos conocer la ganancia, digamos, de forma directa, con un cálculo exacto, incremento de I partido incremento de U. Pero en estos casos resulta que podríamos cortar aquí, como si hubiéramos, imaginemos que la señal sí que se estabiliza y lo que hemos hecho es seleccionar mal los datos y cortamos aquí. Eso sería una opción. Lo que pasa es que es una pena desaprovechar esta información de aquí. Esta información de aquí es muy valiosa porque realmente esto sigue siendo más excitación para el sistema, con lo cual realmente puede ser de apoyo a la identificación. Porque en lugar de quedarnos con pocos datos y encima con la incertidumbre de dónde se estabilizará, si habremos calculado bien la ganancia o no, si solo nos estamos cerrando a esa ventana de tiempo a acertarla, es mejor decir que cogeremos la mayor cantidad de datos posible para que esta información compense la falta de información de la ganancia estática. ¿De acuerdo? Vale. Pero lo que sigue cumpliéndose siempre es que hay que estudiar cuándo el sistema está en equilibrio, porque si no, sí que no se puede hacer la identificación. El sistema siempre ha de arrancar de un equilibrio en el valor que sea y tenemos que recoger dentro de nuestra ventana de tiempo este escalón inicial, ese seguro, para que parta todo el equilibrio y entonces vayamos a variables incrementales. Como identificamos sistemas lineales, todo ha de partir de cero. Y las señales no parten de cero. Esta está en 4,7 y esta está en, no sé, 9,4, por ejemplo, que no es cero. Entonces tenemos que buscar un punto origen en el cual todas las variables que vemos a la derecha las trasladamos a este punto para que sean variables que se inician en cero. ¿De acuerdo? Bueno, ya tenemos esto recogido, nos venimos a la identificación y aquí es donde empieza el problema porque normalmente hasta ahora habíamos dicho que la técnica consistía en primer lugar, suponer, por ejemplo, un sistema de primer orden con una tau muy rápida, muy pequeña, de manera que primero nos fijamos en la K. Y eso ya lo tenemos, ya hemos acertado con la K, porque teníamos el valor final. Luego jugábamos con el resto de cosas, pero la K en general no la tocábamos, a no ser que luego con el ajuste fino la retocáramos un poco. Claro, eso aquí no se puede hacer. Lo único que podemos hacer es partir de un valor aproximado a ojímetro, si es que se puede, de la ganancia. Por ejemplo, aquí en
En esta figura que vemos aquí, fijaros, tenemos un escalón de entrada de 3 y la salida, con todo lo que hemos aprendido intuitivamente, podemos pensar que se estabiliza pues, por aquí arriba, ¿no? La respuesta haría algo como esto, ¿correcto? Así a ojo. Con lo cual, fijaros que se estabilizarían más o menos 6 y la entrada es 3, con lo cual sí que tenemos un orden de magnitud para fijar la K y jugar a partir de ahí. ¿De acuerdo? Vale. Entonces podemos fijar la K en 3, por ejemplo, pero sin... Perdón, 6 partido 3 es 2. En 2 quería decir, perdonad. ¿Vale? Podemos fijar la K en 2 y jugar a partir de ahí a tratar de identificar el modelo del sistema. ¿De acuerdo? Un poco a ojo, como punto de partida. Lo que pasa es que como no tenemos el valor final, realmente con estos datos uno podría empezar con cualquier K a identificar. Fijaros, en vez de 2, que sabemos que es lo que debería ser, porque ha habido bastantes datos, imaginaos que lo hacemos con 4. Si uno lo hace con 4, pero pone la constante de tiempo lo suficientemente lenta, luego cuando lleguemos y tal, resulta que independientemente de la K podemos acertar bastante los datos. Esto cuando tenemos el valor final no pasa. Porque el valor final evidentemente se vería nítidamente un gran error. Aquí como no tenemos el valor final, uno puede liarla mucho con la ganancia. ¿Es la idea? Bueno, habría también que retocar el retardo, pero de alguna manera uno puede conseguir una identificación medianamente acertada con una ganancia mala. ¿De acuerdo? Imaginaros, si yo trato de ajustar simplemente estos valores para conseguir que se ajuste, bueno, algo se puede hacer. Pero fijaros que la parte esta de aquí pues ya no va bien. Así que empezamos con un valor de ganancia que aproximadamente podemos intuir, por intuición, por el escalón más largo que veamos, donde así a ojo decimos la salida cambia de 0 a 6 y la entrada de 0 a 3, 6 partido 3, 2. Y a partir de allí arrancamos el proceso estándar, que si el sistema no oscila, recordad que es un primer orden con retardo y luego ese retardo lo íbamos sustituyendo por un poco de retardo o por varios polos o lo que fuera, para ajustar la dinámica rápida del arranque. ¿Vale? Bueno, en este caso, con la K igual a 2, parece que no acertamos nada, pero realmente es por las constantes de tiempo, los retardos, etc. Fijaros que realmente, si ponemos los valores de tau y de retardo más o menos adecuados, sí que podemos ajustar algo que más o menos estará bien. Tenemos aquí algo de retardo. Corregimos un poco esto. Bueno, más o menos para arrancar. Recordad que esto era para arrancar. Y ahora ese retardo, que nos sale de 1,1, decidimos si se traduce todo él en un polo, o en un poco de retardo más un polo, o todo él en 2 polos, o todo él en un poco de retardo más un par de polos. Las técnicas que ya fuimos diciendo. Por ejemplo, vamos a empezar con lo más sencillo, que sería este retardo de 1,1, sustituirlo por un polo en 1,1. Bueno, recordad que este valor, este punto de partida, para lo que es el primer orden con retardo, si estáis bien ajustados al principio, si no, no, podéis ajustarlo mejor todavía, aunque solo sea ese modelo de primer orden con retardo, pero realmente da igual, porque es solo un punto de partida para lo que es la estructura. Bueno, lo que está claro aquí, ¿qué grado relativo tiene el sistema? ¿Qué grado relativo? ¿1? No, tiene 2 o más. Con lo cual, este retardo, habrá que quitar algo de cantidad al retardo total que vemos aquí ahora y sustituirlo por algún polo. ¿Lo quitamos del todo o dejamos un poco? Bueno, pues entonces eso, recordad que tenemos que fijarnos en esta zona de aquí. ¿Vale? Como os comenté también los últimos días de una actualización última de la herramienta, justo esta parte de aquí, para ver el retardo de forma más fina y tal, eso si activamos esta ventana del error, ahí es donde mejor lo veremos todo. Pero bueno, ahora porque ahora el modelo está muy mal todavía y no lo vemos bien, ¿vale? Pero luego aquí, activando esta ventana de error, ahí en el arranque podremos ver mejor el tema del retardo. Porque ahí se amplificará mucho la problemática esta. Bien. Como hemos comentado, este retardo de momento lo voy a sustituir por un polo. Luego veremos si eso no va bien y lo retocamos. Del orden de 0,9 hemos visto. ¿Vale? Bueno, con este sistema parece ser que esto arranca más lento, ¿lo veis? Tiene mayor curvatura, con lo cual parece ser que el grado relativo aún ha de ser mayor. Recordad que la capacidad esa
mala de tardar mucho en levantarse la respuesta tenía que ver con el grado relativo. Bueno, aún así intentamos ajustar lo mejor que podamos esto. Vemos que, bueno, pues si tratamos de ajustar esto, entonces estropeamos la ganancia, etc. De hecho, fijaos que se ha alejado del 2,2. Bueno, con lo cual lo que vamos a intentar es, bueno, tenemos que mirar si además es que faltaba un poco de retardo. Eso lo veremos aquí. Bueno, parece ser que esta zona aquí al menos aún no está bien definida. ¿Vale? Vamos a probar, en vez de este retardo, otro polo en 0,2. ¿Vale? Bueno, vamos a probar con este modelo partiendo de algún valor que esté más o menos bien y vamos a ver qué pasa. Recuerda que el retardo es lo que aún no tenemos claro si hay que poner o no, que estamos tratando de verlo. Y parece ser que igual un poco de retardo sí que tiene. Aquí en el error es donde lo podemos ver o incluso haciendo un poco más de zoom en la parte de arriba, en esta de aquí. ¿Vale? Ahora tenemos retardo 0. Bueno, o bien faltan aquí más polos o bien hay que añadir un poquito de retardo. Así que a lo mejor una muestra o dos de retardo parece que hay. Fijaros. Creo que hay un par de muestras donde parece que no se levanta mucho la respuesta. Pero bueno, del orden de una muestra o dos, ¿lo veis? De 0,1. Esto no tiene multiplicación, del orden de 0,1. De este orden de aquí, ¿lo veis? Bueno. Vamos a ver. Bueno, seguimos sin ajustar bien esta parte de aquí. Incluso poniendo el retardo, vamos a ver si diciéndole además que ajuste el retardo lo arreglamos, parece que no. Entonces, bueno, en fin, ya el error es muy pequeño, ¿eh? Pero bueno, si queremos ajustar todavía mejor esto, otra opción, como comentábamos, será añadir más polos en vez de este retardo. ¿Cómo se añaden más polos cuando en verdad ya los hemos usado prácticamente todos? Pues recordad que esto de aquí que sirve para polos complejos conjugados, cuando chi vale 1 nos permite poner 2 polos de golpe reales. ¿De acuerdo? Con lo cual, una opción puede ser tratar de incluir un par de polos más por aquí y ver si con esto mejoramos la respuesta. Me parece que es el caso. Yo creo que con lo que teníamos antes era más o menos, ya podía ser suficiente. ¿De acuerdo? En fin, pues... Bueno, con este modelo, por ejemplo, ganancia, 3 polos y un retardo, parece que más o menos ya está bastante bien. Lo que pasa es que yo creo que el problema lo tenemos en la ganancia, un poco la respuesta, pero no sabemos cuánto es la ganancia, de hecho, lo que tenga que valer. ¿Vale? No recuerdo, en la solución que os dimos, no me acuerdo exactamente qué modelo era, la verdad, pero seguro que 3 polos, algo de retardo o 4 polos. A ver, vamos a ver. Directamente 3 polos y sin retardo. Bueno, ahí estábamos dando vueltas y poner el retardo, ¿no? Eso, pero ya os digo que la propia herramienta llega hasta donde llega, es decir, que uno, como aquí hay tantos valores que ajustar y tal, pues uno más o menos a mano también puede ir retocando. Si vemos que se levanta demasiado, pues a lo mejor es que demasiada ganancia, podemos retocarlo nosotros ahí, para ajustar mejor esa zona de ahí. Si vemos que hay que retrasar más la respuesta, como se ve aquí, bueno, pues a lo mejor este polo que digamos que es el rápido, ha de ser más lento, porque este es el que tiene que ver con esa dinámica de ahí del arranque. Entonces habrá que arreglar la parte de la constante de tiempo más lenta, la que marca la otra respuesta de allí. Ahí va. Bueno, sí. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado clara la idea? Recordad que los polos muy rápidos, que si acaba siendo un polo o acaba siendo un retardo, que eso no se penaliza tanto, porque realmente la idea es que solo con el ruido de media y tal, eso es muchas veces complicado de discernir a quién se debe. ¿Vale? Lo importante, el grado relativo, si ha de ser mayor que 1, que se vea claramente en el modelo.
acuerdo? La constante de tiempo más grande, esa sí que debería coincidir con la solución. Si no es que son dos muy iguales, ¿vale? Pero, por ejemplo, esta es la más grande de todas, 2,85. Por la respuesta final, la constante de tiempo más grande no debería ser muy diferente a esa, ¿lo veis? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ya hemos resuelto algunos de los problemas que habéis propuesto. Si tenéis alguna propuesta más. ¿Tenéis alguna propuesta más de problema? ¿Sí? ¿El de? Sí. Realmente el error es negativo. Vamos a ver. Lo que pasa es que lo que hacemos en el formulario es ponerlo en valor absoluto. Al final, cuando te llega una perturbación o cambia la referencia, la perturbación no tiene por qué ser siempre, aunque lo tratemos todo esto incrementalmente, es decir, escalones unitarios de 0 a 1, realmente hace referencia a estamos en cierto punto estable y cambia la señal, ¿no? Es lo que viene a decir todo esto. Nadie te dice que tenga que ser positiva o negativa. Lo importante es saber que hay una diferencia. Todas esas tablas, realmente lo que hemos representado ahí es el valor absoluto, ignorando el signo. Entonces nosotros, para la corrección del examen, ese signo no lo tenemos en cuenta. Porque de hecho hay dos opciones para resolver estos problemas. Podéis o plantear los límites de cómo se obtiene cada uno de esos errores y ahí sí que os saldría el signo menos. O os damos la posibilidad de enfrentaros a interpretar la tabla que lo resume todo. Si utilizáis la tabla que lo resume todo, ahí hemos pasado de los signos. Pues está todo pensado en positivo. O sea, para que la respuesta sea en valor absoluto. Ahora bien, si en un problema tienes una K negativa y una K negativa, en esas fórmulas hay que ponerlo como toca, con el signo que te salga en tu ejercicio. ¿Vale? Bueno, esto que acabas de preguntar sobre los errores y el cálculo de los mismos, para que quede claro, lo hago con las transparencias. A lo que me estoy refiriendo es a esto que voy a enseñaros ahora. Cuando presentamos el control PID, hicimos una sección de análisis de prestaciones. Y en el análisis de prestaciones dijimos que lo que interesa ver es cuando llega una perturbación, cómo responde el controlador para llevar a la salida de nuevo a la referencia, cómo responde cuando aparece una referencia para el controlador llevar a la salida a esa nueva referencia. Dijimos que evaluábamos la parte de la dinámica, la parte rápida, que eran los polos dominantes, la frecuencia de cruce de ganancia, el ancho de banda, el error máximo, etc. Y luego teníamos la parte de régimen permanente, que era esta diferencia que hay entre la referencia y la salida, que puede ser 0 o puede tener cierto valor. Y aquí tenéis unos dibujitos para escalón, sin error, con error, para sin error y con error. Luego estarían los mismos dibujos con rampa. Ya serían muchos dibujos y esos no los hemos puesto. Entonces, para las otras situaciones directamente hemos planteado las fórmulas. Y esas fórmulas nacen de esto de aquí. El error en régimen permanente se calcula con el teorema del valor final, que dice que el límite cuando t tiende a infinito de la evolución temporal lo podemos calcular si tenemos la transformada de Laplace con este otro límite. Simplemente haciendo el límite cuando s tiende a 0 de s por e de s. Entonces uno plantea ahí ahora el error. El error es la diferencia entre la referencia y la salida. Y con el controlador de dos términos, el de que tiene prealimentación y realimentación diferentes debido a la B y debido a la C. ¿Se ve eso? ¿Lo estáis viendo lo que he señalado? Debido a la B y debido a la C, bueno, pues cuando uno plantea, ¿cuánto vale la salida? Todo esto. ¿Qué es el error? La referencia menos la salida. Y ahora, donde ponía salida, sustituye por todo esto, acaba resultando que el error depende con todo esto de la referencia y con todo esto de la perturbación. Y por ahí hay algunos signos menos y tal. Cuando uno plantea el límite de todo esto, resulta que todo eso de ahí, es lo que hemos ido resolviendo para cada
tipo de señal. Escalón, entonces ahí ponemos 1 partido S, rampa, ahí ponemos 1 partido S al cuadrado. Pero cuando se van resolviendo todos esos límites, que se puede hacer a mano, resulta que se van teniendo estas fórmulas. Y también normalmente para la referencia lo damos con nombre propio, que es de posición y de velocidad, que se considera ya directamente en valor absoluto. Entonces, esos signos menos que a veces veis en las soluciones, cuando está el signo menos, realmente es que esa es la solución correcta, digamos, con la definición de límite, tal. Pero desde el punto de vista práctico, lo interesante es la diferencia. Nunca vas a saber si un escalón tiene que ser de subida o de bajada. No sabemos si el escalón de entrada es +1 o -1, entonces lo interesante es la diferencia en valor absoluto. Espero haberte contestado, ¿sí? ¿Quedó claro? Vale. Bueno, todas estas transparencias estaban dedicadas a obtener esos límites, pero ni los demostramos ni nada para ir un poco más rápido, sino que ahí planteamos situaciones muy típicas y en la tabla, digamos, sí que están todos los escenarios posibles. Bien. Pues avanzamos a otra cosa si queréis. ¿Tenéis alguna propuesta de problema? ¿Alguna duda? El problema 8 del final del curso, bueno, del final del año 2019. De junio de 2019. Vale. Estoy yendo bien, ¿no? De junio. El 8, ¿verdad? Has dicho. Voy a descargar la carpeta porque no me da acceso a la que tengo en red. Un segundito y así lo tendré todo disponible. Por si luego pedís otros, voy más rápido para abrirlo. Vale. Vale. Junio del año 2019, problema número 8. Vamos. ¿Este? ¿Estáis diciendo este? Este no es como el que hicimos ayer, ¿no? No. Pero que no es el mismo problema, ¿no? Voy a hacer un documento nuevo porque el del otro día... El otro día ha volado. Vale, vamos. Pues la cuestión. Ahí está. Dice ahora, calcula el error ante perturbación escalón, es decir, aquí, ante perturbación escalón y el error de posición. El error de posición, recordad que es un error con nombre propio, que es, el error de posición se refiere a el error definido como referencia menos salida, evidentemente, ante referencia, ante cambio de referencia, escalón. Cuando pone error de posición, eso es un error que tiene nombre propio. Y siempre esa palabra se refiere a todo eso. Lo mismo pasa con el error de velocidad. El error de velocidad es un error con nombre propio y se define como
el error, evidentemente como referencia menos salida, ante referencia que cambia, bueno, perdón, el error en régimen permanente ante referencia que cambia en forma de rampa. ¿Vale? Errores que tienen nombre propio, no hay falta que os diga, calcula el error en régimen permanente cuando una referencia cambia en forma de escalón. Todo eso se llama error de posición. Calcula el error en régimen permanente que tendrás al cabo de mucho tiempo cuando la referencia cambie en forma de rampa unitaria. Todo eso le llamamos error de velocidad. ¿De acuerdo? En las transparencias que las hemos mirado antes está. Vale. Fijaros que ante perturbación, ponemos calcula el error, que para ser exactos debería poner en régimen permanente, ¿no? Porque si no debería poner o error máximo, o la integral del error, pone el error. Ahora así en general. Realmente falta poner el error en régimen permanente ante perturbación escalón, lo que se sobreentiende. Calcula el error en régimen permanente ante perturbación escalón también, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a plantear este problema. Este problema que tenemos aquí, primero estudiemos el sistema que tenemos. ¿Tenemos integrador en el sistema? No hay integrador, ¿de acuerdo? No hay. Luego, por otra parte, vamos a ver en el apartado A. En el apartado A, ¿tenemos integrador en el controlador? ¿Veis algún 1 partido es en algún sumando en algún factor en algún lado? No, por lo cual no. De hecho, ¿este qué tipo de controlador es? PD. ¿Vale? Bueno, en el siguiente controlador, ¿qué es lo que tenemos? Esto de aquí. ¿Esto qué tipo de controlador es? Vale. Son controladores en los cuales lo que tenemos es KP y TD como valores conocidos. Y en este otro tenemos KP y TI como valores conocidos. ¿Vale? Se supone que conocemos esos valores. No conocemos KI o KD o no. No, lo que pone ahí es KP y TD y KP y TI. De acuerdo. Arrancamos. Calcula el error en régimen permanente ante perturbación escalón. Bueno, este controlador de aquí, lo primero que hacemos siempre es analizar si vale ya directamente 0 o infinito para no hacer nada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿el proceso tiene integrador? No. ¿El controlador tiene integrador? No. ¿Vale? Partimos de esa base. Entonces, ¿el error ante perturbación escalón será nulo o no será nulo? Recordad siempre la regla. Aquello que consigue que haya error nulo en régimen permanente ante una perturbación escalón es el término integral del controlador. Por eso siempre usamos PIs, precisamente por ese motivo. Con lo cual, bajo esa premisa, ¿este controlador tiene término integral? No. Entonces, el error ante perturbación escalón, ¿cómo será? Sabemos que con integrador es 0. Si falta un integrador, creo que está como escalonado en 3 opciones. Valores infinitos, valores finitos, todos los de la tabla, y valores nulos. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que con un término integral aquí tendríamos error nulo. No lo tenemos. Es decir, nos falta un integrador para poder aplicar esa idea. Es decir, pasaremos de nulo a finito. ¿Correcto? Vale. Este es un error finito de los que hay que calcular. Me lo marco y luego lo calculamos. Este de aquí. Error de posición. ¿Tendremos error de posición nulo o infinito? Vale. El error de posición es nulo. En este caso hay 2 opciones. Bien, si se trata de un controlador de tipo integrador, que tenga término integral, ¿vale? O si las 2 opciones son válidas, incluso las 2 a la vez, o si el controlador, si el proceso, algún 1 partido S por ahí por el medio. Tiene integrador el proceso, ¿de acuerdo? En esos casos el error de posición es nulo. ¿De acuerdo? Bueno, y además, en este caso,
Recordad que cuando no hay término integral, la B ya no entra en juego. La B y la C, todo eso de la B y la C, solo se usan valores diferentes de 1, solo si hay término integral. Si no hay término integral, no. Siempre han de valer 1, porque si no ya, en fin, va todo de madre. Con lo cual, ¿este controlador tiene término integral? No. ¿El proceso tiene término integral? No. Con lo cual, ¿el error de posición puede ser nulo? No. Habrá que calcularlo, ¿vale? Bueno, ¿puede ser nulo? No. Nos falta un integrador en algún lado, con lo cual pasamos al escalón siguiente de errores, a valores finitos. Vale. Vamos al apartado B. Calcula el error ante perturbación escalón. ¿Cómo es el controlador? De tipo PI, ¿no? ¿Cuál será el error en régimen permanente ante perturbación escalón? ¿Tenemos que ir a alguna tabla? No, porque es la premisa clave de todo el diseño de controladores, ¿no? Es si tengo término integral, independiente de lo que valga B y C, ante perturbación escalón, tendré error 0. Con lo cual, ya tenemos este. Error de velocidad. Vamos a ver. ¿Cuál era el caso en el cual el error de velocidad se podía... perdona. Sí. ¿El qué es el qué? Sí, a ver, realmente es porque, digamos que los controladores sin término integral, eso de la B y de la C no entra en juego. No entra en juego porque si no, no existiría el parámetro error, no entraría en el controlador. Al controlador le tiene que llegar un error, ya sea puro, integrado o derivado. Si te entra el error integrado, porque está el término I, con los otros puedes tocar la B y la C para mejorar comportamiento ante referencias de tipo escalón. Pero si no hay término integral, es raro que cambies la B y la C de 1, porque si no, no entraría el error. Entonces el controlador no se sabe muy bien qué estaría buscando. ¿Vale? Sí. En caso de no serlo, habrá que ver los errores, porque probablemente se hagan más grandes. Es decir, si tú con unas premisas conseguías error nulo ante no sé qué, sin término integral, pero resulta que cambias la B de 1 a otro valor, probablemente esa premisa ya no se cumpla. Bueno, seguro. Entonces tendrás que ir a ver cuánto vale el error. ¿Sí? Vale. Lo digo porque a lo mejor hay casos que te pones a mirar la tabla buscando un valor y dices, uy, no me sale con B diferente de 1. Claro, a lo mejor es porque no tiene sentido. A lo mejor en la tabla buscáis alguna combinación, un término integral y en función de B y no sale, por ejemplo, esa fórmula. Es porque probablemente eso no lo vamos a preguntar porque no tendría sentido, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, entonces, recordad, seguimos donde estamos. El proceso no tiene integrador. El controlador sí que tiene integrador. ¿Cuánto vale el error de velocidad? Tendrá un valor, siempre y cuando B valga 1, tendrá un valor finito. Fijaros, en este controlador, por cierto, siempre que el controlador esté aquí en medio, esto significa directamente que B igual a 1 y C igual a 1, por el hecho de estar ahí. Porque para el cálculo de la acción de control, fijaros que estamos multiplicando siempre por la señal de error. ¿Lo veis? No por el error ponderado. Para que B y C nos planteemos si no vale 1 en un problema como este, nos tendríamos que haber enfrentado a un controlador de dos términos, los que se expresan de esta forma, donde este es el controlador PI de normal y corriente y donde este es el que incluye la B y la C. ¿De acuerdo? Además de la capela T y la TD y la N. ¿Vale? Eso lo hemos visto hace nada en una transparencia, ese dibujo. Vale, seguimos. Entonces, error de velocidad, ¿cuánto valdrá? En términos cualitativos. ¿Cero, finito o infinito? ¿Perdón? Finito. ¿De acuerdo? Fijaros. Bueno, siempre que B y C valgan 1, ¿vale? Para todo esto también hay otro truco. Y es, tendremos error nulo si
cumple lo siguiente. En el caso de perturbaciones, ¿vale?, que se pueden crear de la forma 1 elevado a s elevado a i, es decir, un escalón sería aquí un 1, ¿no? Y una rampa sería aquí un 2, ¿de acuerdo? ¿Correcto? Vale. Para perturbaciones como estas, si el controlador, el número de integradores que tiene es igual a i. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, para una perturbación escalón, que esto es un 1, conseguiremos anular el error si el controlador tiene un integrador. ¿De acuerdo? Para referencias, bueno, y por otra parte, esto también nos dice, digamos, los escalones de 0, finito o infinito. Si mi perturbación es un escalón, es decir, aquí hay un integrador, pero mi controlador tiene 0 integradores, me falta un integrador para asegurar el error nulo, ¿no? Con lo cual me voy al siguiente escalón, que es error finito. Al siguiente escalón, o sea, al siguiente baremo de errores. Otro caso, imaginemos que la perturbación tiene una rampa, 1 partido s al cuadrado, ¿vale? Si yo tuviera un controlador con 2 integradores, podría anularlo, pero ese tipo de controladores en esta asignatura no los hemos visto. Solo hemos visto controladores que tienen 1 o ninguno, ¿no? O PI o P. Con lo cual, si yo tengo una perturbación de tipo rampa, 1 partido s al cuadrado, ¿vale? ¿Me seguís? 1 partido s al cuadrado, una rampa, y yo tengo un PI normal, es decir, un único integrador, me falta un integrador, ¿correcto? Con lo cual, en vez de error nulo, tendré error finito. Si yo tengo una rampa, 1 partido s al cuadrado, pero no tengo ningún integrador, mi controlador no es PID, es P o PD, me faltan 2 integradores, ¿no? Para que se igualen el número de integradores que generan la señal y el número de integradores que hay dentro del controlador. Como me faltan 2 integradores, pasaríamos de error nulo, a error finito, a error infinito. Estaríamos alejados 2 escalones de formas de medir el error, ¿no? Finito, infinito, 0. ¿Me seguís la idea? El número de integradores que me faltan es lo que me dice hacia dónde me voy. En el caso de la referencia, si yo tengo 1 partido s elevado a i, el error será nulo. El error será nulo si el número de integradores del proceso más el número de integradores del controlador es igual al número de integradores que generan la señal. Y además b igual a 1. ¿De acuerdo? Es decir, para una referencia escalón, es decir, aquí un 1, yo necesito que haya un integrador en total para anular el error, o bien en el proceso o bien en el controlador. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, lo de b igual a 1 es solo en el caso de que el integrador, digamos que estemos haciendo uso de este. Olvidaros de esto que nos liaremos. Sí. Bueno, esta ahí puede ser 1 o 2 escalones y rampas. Un escalón es 1 partido s. Y una rampa es 1 partido s al cuadrado. Lo que sí que es cierto es esto. El número de integradores en esta asignatura o es 0 o es 1, eso es cierto. ¿Vale? Bueno, simplemente ante referencia, eso hay que verlo tanto en el proceso como en el controlador. ¿Vale? Bueno, no he resuelto todavía el problema que me habías pedido. He hecho primero todo un repaso teórico porque al fin y al cabo los problemas estos son de, no sé, de toda la casuística que hay mucha combinación, son unas en concreto. Lo interesante es interpretarlo todo. Con todo el rollo que hemos soltado, ahora vamos a hacer este problema y lo resolvemos de forma directa. Repetimos, es un proceso sin integrador y en el apartado A tenemos un controlador sin integrador. Entonces, error ante perturbación escalón. Necesitamos un integrador en el controlador, que no lo hay, ¿no? Con lo cual no podrá ser error 0. Será, como falta un integrador, será finito, que es lo que hemos dicho ahí. ¿Sí?
Error por referencia rampa. Quiere decir, si queremos conocer el error que tendremos ante una referencia rampa. Bueno, y ya está, ¿no? Y ser un PI, claro, esa es la otra. Claro, es que eso es lo que dijimos. Dijimos, los controladores PID en procesos con integradores son capaces de seguir incluso rampas. Claro, eso lo dijimos. Y dijimos que eso era el caso concreto de la robótica. En la robótica, en los motores, es donde los procesos tienen integradores. Esto de número de integradores se refiere a si tiene término integral o no lo tiene. ¿Vale? 0 o 1. ¿Sí? Y esto del número de integradores del proceso normalmente es 0, excepto en los motores. Bueno, pueden haber otros casos donde hay un integrador para expresar el ángulo a partir de la velocidad y eso hace que haya un integrador. ¿Sí? Vale, entonces este hemos dicho que es finito. El error de posición, sí. Aquí tenemos un integrador, error de posición es ante referencia a escalón, es decir, aquí hay un 1 y no tenemos integrador ni en el proceso ni en el controlador, ¿no? Nos ha faltado un integrador en total, con lo cual en vez de error nulo tendremos error finito. Hay que calcularlo. Este de aquí, error ante perturbación escalón, eso es un 1 aquí para definir un escalón, ¿no? Necesitamos un integrador en el controlador, ¿de acuerdo? Como sí que lo tenemos, error nulo, no hay que calcular. Error de velocidad. Error de velocidad significa 1 partido S al cuadrado, porque es ante rampa en la referencia. Con lo cual aquí tenemos una necesidad de 2 integradores. No tenemos integrador en el proceso, esto es 0, y sí tenemos integrador en el controlador, esto es 1. Con lo cual tenemos un integrador, pero nos hacían falta 2. Con lo cual nos hemos quedado a 1 de anular el error. Entonces, de error nulo pasamos a error finito. Si nos hubieran faltado 2 integradores, hubiéramos pasado a error infinito. ¿De acuerdo? Bueno, ya sabemos quiénes hay que calcular y, bueno, lo hemos repasado un poco todo para así tener claro todo el tema. Vale. Un momentito porque voy a descargar lo que es el formulario, así lo tenemos también disponible. Vale, vamos a esto. Recordad lo que tenemos que calcular. Proceso sin integrador, controlador sin integrador. Error ante perturbación escalón. Aquí tenemos los casos de errores finitos. Es decir, aquellos casos en los cuales en la explicación anterior nos hemos quedado a falta de un integrador para anular el error. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos perturbación de tipo. Recordad, esta columna es solo para perturbación y esta columna es solo para referencia. Esta columna, que es la de perturbación, aquí tenemos la perturbación escalón en controladores sin término integral. Esta fórmula de aquí, K partido 1 menos el número de integradores, que en este caso es 0, más Kp por K, es decir, K partido 1 más Kp por K. K. ¿Cuánto vale K en este sistema? K en este sistema es cuando S vale 0, vale 2. 2 partido 1 más 2 por... Y Kp nos han dicho que conocemos con las letras, ¿no? Pues este es el resultado. ¿De acuerdo? Siguiente, error de posición. Hemos dicho que también había que calcularlo. Error de posición es un error con nombre propio ante referencia. Es ante referencia a escalón, concretamente. El error de posición con controladores sin término integral, efectivamente, la tabla nos recuerda que tiene error finito, como ya hemos deducido con las ideas anteriores. Y la fórmula es esta. Vale, para interpretar esta fórmula, número de integradores del proceso. Integradores del proceso, 0. Lo cual es 1 más tal. ¿De acuerdo? Por otra parte, B. Claro, B realmente en el enunciado ni aparece, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el propio dibujo ya nos lo dice. No hay ponderación de la referencia, porque no se ha usado un canal diferente para la referencia y la salida para calcular el error ponderando la referencia, sino que se han restado directamente, con lo cual B igual a 1 y C igual a 1. ¿Vale? Con lo cual esto nos queda 1 menos
1 por KPK partido 1 más KPK. ¿Vale? Eso, si hacemos el cálculo de las fracciones, nos queda aquí 1 más KPK partido 1 más KPK y luego menos KPK, es decir, 1 partido 1 más KP por K. 1 partido 1 más KP por K. 1 partido 1 más KP por K. La K vale 2. ¿De acuerdo? Ya he aplicado la suma de fracciones, vamos. ¿Vale? Bueno, ahora calcula este valía 0 y ahora el otro. Error de velocidad. Error de velocidad en un sistema que no tiene integrador y que el controlador sí que tiene integrador. El apartado, ahora estoy en este apartado aquí. El controlador este. Y nos sale que el error de velocidad con b igual a 1, esto se va, y nos queda que si el proceso no tiene integrador, esto es 1 partido KI por K. Vale. Nos sale 1 partido KI por K. Pero esto no es el resultado. Vale, K era 2, pues 1 partido 2 por KI. KI no es nada en nuestro problema, porque en nuestro problema nadie nos ha dado KI, nos han dado KP y TI. Con lo cual, ahora simplemente habrá que sustituir KI. 1 partido 2 y KI era KP partido TI. Pues KP y arriba TI. ¿Correcto? Bueno. ¿Ha quedado claro esto? Y de paso hemos repasado y extrapolado otras posibilidades y cómo realizar el análisis. ¿No? ¿Mire qué? ¿Hay más propuestas? ¿Error nulo? Error nulo significa que vale 0. No sé. ¿Cómo que a velocidad o posición? Error de velocidad. Vamos a ver, error de velocidad es un error con nombre propio que hace referencia a el error que tendré en régimen permanente cuando aparezca una referencia de tipo rampa. Y error de posición es un error con nombre propio que hace referencia a error en régimen permanente que tendré cuando me aparezca una referencia de tipo escalón. Que tengo error nulo tanto para velocidad como posición en este ejercicio que acabamos de hacer. El error de posición vale esto y el error de velocidad vale esto. Si en este ejercicio me hubieran preguntado el error de posición, ¿cuánto hubiera dado? Error de posición se refiere al error que tengo cuando la referencia es un escalón. 1 partido es elevado a 1. Necesito un integrador. ¿El controlador tiene término integral? Sí. Con lo cual, ¿he conseguido igualar los integradores? Sí. Hubiéramos tenido error de posición nulo. ¿De acuerdo? Porque eso pasa siempre con un controlador con término integral. ¿Vale? Eso pasa siempre. Si mi controlador tiene término integral, la magia del controlador del término integral es esta, que siempre asegura error de posición nulo. ¿Vale? Y por otra parte, ante perturbación, quería decir, ante perturbación escalón, el error será 0, igualmente, si tengo un PID. ¿Vale? Vale, muy bien. Bueno, hemos resuelto otra propuesta más. ¿Tenéis alguna propuesta de problema más o alguna duda que os gustaría que analizáramos para que quede claro? Dime. Sí, sí, factor de ajuste, no, la A no vale ni 1, ni 0, ni 7, vale lo que tenga que valer. Ah, vale 1 cuando abres la herramienta. En cuanto haces un cálculo y le das al botón de optimizar, es raro que valga 1, es decir, sería una casualidad.
¿Cómo has dicho? ¿Has dicho el problema? Vale, de 2019 es el curso anterior, vale. Vale, problema 10 del mes de junio de 2019, ¿de acuerdo? Vale. A ver. Una cosa. Una cosa es el diseño de controladores PID basado en modelo, donde el ajuste fino, el diseño, se lleva a cabo mediante una variable que se llama A, adimensional, que toma valores, no se sabe, entre 0 y 5, pues por ahí anda. Eso es una cosa, en el basado en modelo. Por otra parte, es el tema 8. Por otra parte, en el tema 7, tenemos el ajuste PIDs de forma experimental. Ahí el factor de desajuste no os hemos dicho nombre. Es factor de desajuste, así genérico. Y eso es verdad que va de 0 a 1 o algo así, pero no es la A, no coincide con la A. En el PID sí que coincide para las técnicas basadas en modelo y para las técnicas experimentales que el desajuste o ajuste más fino se lleva a cabo mediante la N. Y eso coincide en técnicas teóricas y en técnicas experimentales. Técnicas analíticas y experimentales. Pero en el caso del PI, el factor de desajuste en las técnicas analíticas basadas en modelo NICU tal se llama A y en lo otro no, se llama factor de desajuste. Así hago meter por poner un nombre. ¿Vale? Por eso no entendía la pregunta. Claro, te estás refiriendo al desajuste ese, ¿no? Vale. Y ahora viene ya la respuesta concreta a este problema. Este y muchos otros de los que vais a lo mejor a estudiar. Resulta que el año pasado el desajuste, digamos, entre PIs de los autores diferentes que hay en la bibliografía y los PIDs y la capacidad de ajustarlos de forma fina, ya sea tocando la A o esa cosa, la N, quería decir, perdón, o esa cosa nueva de factor de desajuste, es nuevo de este año. ¿Qué implica eso? Este año podéis llegar a la solución más óptima de todas, la que mejor acierta todo lo que se dice en el enunciado. Antiguamente no había esa capacidad. Antiguamente hacíamos, que es lo que hacen en casi todas las universidades, se usan 2 o 3 fórmulas de autores clásicos de toda la vida y lo único que puedes hacer es como mucho elegir a qué autor haces caso con las fórmulas. Y ya está. Nosotros hemos creado aquí un criterio de interpolación entre autores en base a unos criterios, unos cálculos que hay detrás que no os hemos explicado, y que la herramienta resuelve por vosotros. Entonces, los resultados están muy ligados al hecho de que estamos utilizando esta herramienta que no, es la de, no usa la fórmula de ningún autor concreto de la bibliografía, sino unas interpolaciones cuidadosas entre las diferentes fórmulas de la bibliografía. Con lo cual, bueno, a ver, que sea uno exacto, o sea, si está a la derecha del todo, ese factor, probablemente en esos casos lo que tenemos es el PID que probablemente propone algún autor. Y la robustez además está justo en uno de los extremos, o a la izquierda o a la derecha o en el centro. ¿Vale? O sea, es que es un poco... en fin. Vamos a ver. El tema está en si... Ahí donde había copiado la herramienta antes. El tema está en que esta herramienta, justo en el momento en el cual estamos o aquí, o aquí, o aquí, y el factor de desajuste, que le hemos dado ese nombre por dar algún nombre, está aquí, ¿vale? Eso normalmente sí que coincide con tablas de algunos autores. ¿Vale? Entonces, esos resultados de esos extremos son los que normalmente encontraréis en exámenes anteriores. ¿Vale? Digamos que no estaba ni esta capacidad, ni la capacidad de estar aquí en medio o aquí en medio.
los años anteriores la herramienta esta solo tenía o esta posición, o esta posición, o esta posición. Y el PI, el que fuera que daba el autor. Sin retocar. ¿Me explico? Este año hemos hecho una interpolación entre autores. Aquí no lo sabéis vosotros, pero hay un autor, aquí hay otro, aquí hay otro. Hemos interpolado entre ellos. Y para cada cálculo, además desajustamos la rapidez para mejorar el ruido de medida, que es el equivalente a la A en el diseño basado modelo. Entonces, todos estos de ajuste experimental, me refiero, imaginemos que tenemos un diseño como este y haciendo el problema a ti te toca hacer así, ¿no? Eso significa probablemente que, y lo haces a lo mejor para minimizar el ruido sujeto a que cumples no sé qué. Eso significa que a lo mejor aquí también lo cumplías, pero amplificabas más el ruido, no era tan óptimo. Probablemente cuando reviséis exámenes de otros años en lo de ajuste experimental, vosotros vais a obtener mejores resultados. Si queréis saber si más o menos ibais bien, os acercáis al extremo este de aquí y comparáis con lo de los otros años, por ejemplo. O lo mismo si hubierais optimizado una robustez, es decir, bueno, pues voy a hacerlo menos robusto y así puedo comparar con el del otro año. No sé si con esto más o menos he respondido a la problemática que vais a encontraros. ¿Ha quedado claro esto? Ojo, repito de forma resumida, ahora sin tanto rollo matemático detrás, cuando hagáis problemas de ajuste experimental de PIDs, la solución que obtengáis, fijaros los valores de forma orientativa, pero no fijéis en que coincidan de forma exacta con lo que hay en los exámenes viejos, porque es nueva de este año la herramienta con la capacidad de interpolar. ¿De acuerdo? Lo que tenéis que comprobar, por ejemplo, es si se os ha pedido tal velocidad de respuesta y tal amplificación de ruido, por ejemplo, eso sabéis calcularlo, es KP por 1 más N. Y si queréis podéis comprobar que en los problemas de otros años, la solución que se pone ahí se quedaba alejada de lo que se pedía. Era siempre mucho más holgada la respuesta. ¿Vale? Entonces, veréis que vuestra propuesta de solución este año con esta herramienta va a ser mejor que la que tenéis en los exámenes. No coincidirá, entonces pensaréis que lo tenéis mal, pero en verdad lo que lo tenéis es mejor, más ajustado. ¿Sí? Vale. Planteemos más dudas o problemas que proponéis que haga. ¿El 7, has dicho? ¿Problema 7 de junio de 2019, has dicho? Vale. Perfecto. Se tiene un circuito. ¿Voy directo al problema o os hago repaso de la teoría por si no nos acordamos? Vale. Vamos directos. Se tiene un circuito de refrigeración de agua en el que la entrada U es la frecuencia del variador que ataca la bomba. Y la salida Q es el caudal recirculado. La ecuación diferencial que modela la relación entre la frecuencia de la bomba y el caudal es tal. Bueno, os cuenta circuito de refrigeración, no sé, nos cuenta 2000 cosas, pero al final es enchufo una bomba con más o menos velocidad de giro y voy a tener más o menos caudal en la tubería que hay después de la bomba. Y ya está. ¿Vale? Bueno, y entonces, es decir, tenemos aquí una bomba que se alimenta con un variador de frecuencia que hace que esto gire más o menos rápido y esto genera aquí un caudal que es mayor o menor. Bueno, dice las unidades y tal, que no lo toquemos, que está ya todo no sé qué unidades, y dice obtener la función de transferencia que relaciona la frecuencia de la bomba con la variación del caudal. Es decir, quiere que lleguemos, el resultado final al que hay que llegar es esto, como siempre, a relacionar entradas con salidas de forma incremental, dado que el sistema es no lineal. Bueno, y dice que lo hagamos para este punto de funcionamiento.
Primer paso, obtener el punto de funcionamiento. ¿Dónde está esto en equilibrio? ¿Cómo se hace esto? Cogiendo la ecuación y sustituyendo todas las variables por su punto de equilibrio. En el punto de equilibrio, por definición, las derivadas son 0. Punto de equilibrio. Punto de equilibrio. Y ahí sacamos que Q barra, porque Q barra nos lo dan, nos falta el otro, es igual a 0,1 partido 0,3 por Q barra al cuadrado. ¿Correcto? ¿Vale? Es decir, bueno, esto es lo mismo que un tercio, ¿no? 0,1 partido 0,3. Un tercio por, y esto es 9 al cuadrado. 9, esto es 9, 27, ¿de acuerdo? Bueno, en fin, ya tenemos que U barra vale 27. ¿Vale? Siguiente paso, definir variables incrementales. A partir de ahora voy a trabajar con unas nuevas variables que se van a llamar delta U, cuya definición es U menos U barra, y delta I, cuya definición es I menos I barra. Es como un formalismo. Mis nuevas variables son estas. Siguiente paso, linealizar. Consiste en que esta ecuación que yo tengo ahora, Q punto igual a una cierta función de U y Q, la quiero transformar en que delta Q punto sea igual a una nueva función de delta U y de delta Q que por definición yo busco que sea lineal, es decir, que tenga esta pinta un numerito por delta U. En este caso es así porque solo hay una derivada. Si hubiera más derivadas, pues habría más elementos. Y cierto numerito por delta Q, ¿vale? Mi objetivo ahora es obtener estos numeritos. ¿Cómo se obtienen esos numeritos? Bueno, pues ahí es donde entran las derivadas parciales sustituidas, el punto de funcionamiento y todo esto. Con lo cual, delta Q punto es igual a la parcial de F con respecto a U evaluado en el punto de funcionamiento. Y este resultado numérico, que es este numerito, la A, lo multiplico por delta U, más la derivada parcial de F con respecto a Q evaluado en el punto de funcionamiento, que será un numerito que es este, multiplicado por delta Q. Vamos a la derivada. Esto es la función Q punto igual a cierta función de U y de Q. Vale. Derivada parcial de toda esta función con respecto a U. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? O sea, todo esto, si lo único que yo considero como variable es U y derivo respecto a U, ¿no? 0,3. 0,3 sustituidos las variables U y Q en sus valores punto de funcionamiento, como ni siquiera salen, es que es directamente 0,3. Multiplicado por delta U. Más derivada parcial de F de esta parte de aquí con respecto a Q, aquí no sale Q, hacerla más, aquí sale Q al cuadrado, ¿vale? Pues su derivada será menos 0,1 por 2 por Q, ¿no? Esto es la derivada Q al cuadrado. Ya he hecho esto. Sustituidas las variables U y Q en su punto de funcionamiento. Cojo todo esto y donde vea yo la variable, pongo el punto de funcionamiento, tanto para U como para Q. Multiplicado por delta Q. ¿De acuerdo? Vale. Finalmente, esto nos queda, bueno, pues 0,3 por delta U. Y esto, bueno, pues U barra valía, no sé, 9. ¿No? 9 por 2, 18, menos 1,8 por delta Q. ¿Vale? Siguiente paso. A aplicar la transformada de Laplace a todo lo que veamos por ahí. Que recordad, donde vea un puntito, pongo una S. Donde vea dos puntitos, pongo dos S. Con lo cual nos queda S por delta Q de S igual a 0,3 por delta U de S menos 1,8 por delta Q de S. Saco factor común y como yo lo que necesito es delta Q partido delta U. ¿Por qué? Porque me han dicho que la salida es esto y la entrada es eso. Esto nos lleva a 0,3 partido S más
1,8. ¿Vale? Cuando normalmente ponemos sistemas físicos y que se calculen ahí las ecuaciones y tal, lo normal es que los sistemas en general, si no es algo raro, normalmente son estables. ¿Qué es inestable? Bueno, pues si te hace modelar un péndulo invertido, ¿no? Esto sí que tiende a caerse o lo que sea. Lo normal es que casi todo es estable. Con lo cual, ojo, porque este signo ha de ser más. Lo digo como forma de comprobar que el resultado final no se os ha ido el cálculo por algún lado. Que muchas veces en este problema, de repente, que no lo hemos usado casi en todo el curso, mucha gente, S-4. ¿Cómo que S-4? ¿Por qué? Eso, si no es que físicamente tú ves que es algo que sí, que se puede caer, romper, almacenar energía ahí sin parar, en fin, un sistema inestable, que es raro. Si no pasa eso, ojo que eso ha de ser un signo más. ¿Ha quedado clara la resolución? Más propuestas. Tenemos todavía un poquito de tiempo. Vale. Este mismo que tengo abierto de junio. Vale. Test de conceptos teóricos. Dado un PID aplicado a un proceso sin integrador, donde se quiere seguir una referencia rampa con el mínimo error y donde se tiene muy poco ruido, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas? Recordamos, un PID. Bueno, aquí lo importante, no te lo pone en rojo y con destellos, pero lo importante es que hay término integral en el controlador. ¿Vale? Aplicado a un proceso sin integrador. Esto es lo importante. Es decir, tenemos el caso normal y corriente. Un proceso sin integrador y un controlador con integrador. El caso común, normal y corriente, donde se quiere seguir una referencia rampa con el mínimo error. Recordad que ese caso normal lo que puede seguir es referencias escalón con error nulo. ¿De acuerdo? Para seguir referencias rampas sí que habrá error. Y ese error resulta que irá peor con la B. ¿Por qué? Porque la B realmente es un parámetro que en general tenemos que olvidarnos de él. La B y la C, la ponderación, existen solo para mejorar el comportamiento ante referencia escalón concretamente, para bajar la sobreoscilación. No existe por ningún otro motivo. Para cualquier otra circunstancia, la B y la C se han de dejar a 1, es decir, como si no estuvieran. ¿De acuerdo? Vale. Y donde el sensor tiene muy poco ruido, es decir, si tiene muy poco ruido significa que podemos ir a soluciones rápidas, términos derivativos, etc. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son ciertas? El factor de ponderación de la parte proporcional debería ser 0. No, al revés, debería ser 1. Porque aquí no hay referencia a escalón, de hecho hay referencia a rampa. Y lo de B, que no valga 1, solo tiene sentido para bajar la sobreoscilación. Ante referencia a escalón. Falso. Lo mejor es usar tanto el término derivativo como el término integral. A ver, efectivamente, por dos motivos. El término derivativo, gracias a que el sensor tiene poco ruido, no nos dará problemas. Pero el término integral también, ¿por qué? Porque si queremos seguir una referencia rampa, 1 partido S al cuadrado, necesitamos dos integradores, tanto en proceso como controlador. El proceso no tiene, que lo dice ya. Por lo menos pongamos el del controlador. Así solo nos faltará un integrador y el error será finito. Si no ponemos el término integral, la diferencia de integradores será 2 y el error será infinito. Con lo cual, esta es cierta. ¿Vale? El término derivativo para ir lo más rápido posible y gracias a que no hay ruido de medida, y el término integral porque para seguir rampas, en realidad, con error nulo necesitaríamos dos integradores, como al menos pongamos uno, si no ya... ¿Qué es más rápido? Será más rápido un PD. Otra cosa es si es más útil que un PID. Ese es el gran problema. Claro, el PD no es útil si el proceso no tiene ya de por sí integrador, porque te va a tocar, porque no anularás errores ante perturbación. ¿Dónde es útil un PD? Un PD es útil cuando el proceso tiene integrador. Pero realmente tampoco es útil del todo, porque ante perturbaciones igualmente hay error. Entonces, ¿dónde es útil un controlador PD? En un control en cascada
en el bucle interno, en un motor. Ahí es útil. ¿Vale? El factor de ponderación de la parte proporcional debería ser B igual a 1. Efectivamente, porque nadie ha hablado de seguir referencias escalón e ir con ojo con las oscilaciones y cosas. Sobre oscilaciones, perdón, y cosas del estilo relacionadas. ¿No? Ya llevamos 2. El término de derivativo conviene que sea 0. No, nos han avisado de lo contrario, de métele caña, que no pasa nada. ¿Ha quedado claro? Bueno, y como hemos cogido cosas, están ahí. Una acción X asociada a una etapa, E6, está condicionada a T6/3 segundos, mientras la transición que sigue a la etapa tiene la condición tal. Si no lo dibujamos, esto a lo mejor es más complicado de aclararnos. Tenemos una etapa 6 que tiene una acción X asociada y que está condicionada a T/6/3S. Mientras que la transición que sigue a dicha etapa tiene la condición T/6/5 segundos. ¿Vale? Bueno. Dice, ¿cuánto tiempo estará activa la variable X? Fijaros, esto, ante esta condición, esta señal, recordad que tiene esta pinta. En cuanto la etapa 6 se activa, tal cual está, esta señal lo que hace es activarse 3 segundos después. ¿Vale? Entonces, desde que, dado lo que sea, llegamos aquí, 3 segundos después es cuando por fin se condicionará positivamente la acción para activarse, ¿no? Vale, entonces, la acción, lo que es la acción, está activa desde aquí. Pero luego, para irnos de aquí, resulta que una vez llegamos a la etapa 6, tenemos otro temporizador que se activa 5 segundos después. 5 segundos después, esta señal se activa. Que esta señal lo que hace es que nos vayamos de aquí. Recuerda que para que la acción esté activa tenemos que estar en la etapa y que además se cumpla la condición. El hecho de que se cumpla la condición tras cierto tiempo, una vez nos vamos de la etapa ya da igual, porque ya no estamos en esa etapa. Con lo cual, aquí dejaremos de activar la señal, ¿no? Con lo cual, el tiempo total que ha estado la señal activa ha sido este de aquí, ¿lo veis? Es decir, 2 segundos. ¿No? 5 menos 3, 2. ¿Vale? Marcad los casos en los que se tiene un error nulo en régimen permanente ante referencia a escalón. Wow, este lo hemos nombrado antes. ¿No? Para las perturbaciones solo hay que mirar el número de integradores del controlador. Para las referencias, y si B vale 1, hay que mirar la combinación de los dos, del proceso y el controlador. Los dos nos sirven. Y habla de eso, de referencia. Referencia a escalón. ¿Qué significa eso? Para que el error sea nulo, necesitamos un integrador. Vale. Controlador PI y proceso sin integrador. Bueno, ya ha salido uno. Apto. Controlador PD y proceso con integrador. Mira, ha salido uno. Apto. Controlador PI y proceso con integrador. Uy, ha salido hasta 2. Apto. Controlador PD y proceso sin integrador. Uy, este sí que no. ¿Vale? Sí. Sí. Es decir, sí. De hecho, cuando tienes más integradores de los que se necesitan, lo que pasa es que no solo el error es 0, sino que también lo es la integral del error. Esa es la otra. Todo lo que he explicado antes era para calcular el error. El error. Si lo que queremos calcular es la integral del error, ¿seguís? Sería como, es lo mismo hablar de que el error resultante frente a una señal quiero integrarlo, que decir, integro la señal y luego calculo el error en régimen permanente. Con lo cual, antes cuando he hecho toda esa explicación de tenemos esta señal que se define con un integrador, ¿no? Un escalón es 1 partido S. Una rampa es 1 partido S al cuadrado, ¿no? Si yo lo que hubiera querido saber es
ante un escalón la integral del error, eso es como si yo hubiera analizado en lugar de 1 partido s al cuadrado. ¿Vale? El 1 partido s que define la señal y el 1 partido s que define el hecho de integrar el resultado. ¿Me seguís? ¿Vale? Lo digo porque lo que he explicado antes se repite. ¿De acuerdo? ¿Está clara la idea? Vale. Me he enrollado y ahora me he perdido. Que me habías preguntado algo. Ah, vale, muy bien. Sí, claro. Es que estaba pensando yo en paralelo que quería al acabar de hablar comentar otra cosa. Voy a hacerlo. Vale, entonces lo que acabo de decir, que si yo tengo más integradores que lo que yo quiero anular, significa que no solo anulo eso, sino que anulo también la integral de aquello que anulo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una referencia que sea un escalón, un 1 partido s. ¿Vale? Yo la sigo con un controlador. Si yo la sigo con un controlador, digamos que el proceso tiene integrador, ¿vale? Si el proceso tiene integrador y yo utilizo un controlador simplemente proporcional, yo tendré un error nulo, ¿correcto? Un error nulo. Como yo tengo aquí un integrador y el proceso tiene un integrador, el error en régimen permanente será nulo porque he conseguido el mismo número de integradores. Pero la integral del error, esta área, ¿cómo será? Será finita. ¿Lo veis? Porque para la integral del error sí que me falta un integrador. Y yo ahora tengo un escalón. Referencia, escalón. Y yo tengo un proceso que tiene integrador. Y tengo un controlador que también tiene integrador. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? El error es nulo porque tengo suficientes integradores. Pero ¿quién será también nulo? La integral del error. ¿Qué significa eso? Eso significa que voy a tener una oscilación brutal. Porque esta área y esta se han de anular entre sí para que la integral del error sea nula. ¿De acuerdo? Esto lo tenéis en los apuntes y esto justo es lo que preguntamos en el segundo parcial. Por eso dijimos que en este caso siempre es muy recomendable que la B sea menor que 1, porque por defecto, solo por el hecho del número de integradores, te va a salir que ante escalón vas a tener un montón de sobreoscilación. Porque has puesto tantos integradores que no solo anulas el error en régimen permanente, sino la integral del error. ¿Vale? Y como aquí hay una subida sí o sí, eso te va a provocar lo de arriba. ¿Seguís? ¿Sí? Vale. Esto, de hecho, en las transparencias, ya que las tenemos abiertas de antes, por aquí. ¿O las he cerrado? ¿Sí? Perdón. ¿Cuál hemos leído? Error nulo ante referencia a escalón. Ante referencia a escalón, EI, el proceso lo tiene también integrador. A ver, otra cosa es que lo digan, es por el hecho de no haber especificado la B. La verdad es que no me acuerdo ahora cómo hicimos la corrección para este caso. Pero vamos, esto en teoría también lo cumple. A ver si allí en directo dijimos perturbación escalón, porque entonces sí que sería cierto la A y la C. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Sí? O simplemente es una errata del documento que os hemos colgado. No. A y C has dicho, ¿es este? Igual es una rata de este documento. Es lo que hemos dicho, seguro. Otra cosa es que no lo podamos asegurar porque no dice cuánto vale la B. Y es verdad que si B no valiera 1, la hemos liado. ¿Vale? ¿Sí? Una cosa veloz y me va a tener que ir, que tengo otra clase ya.
Ahí va, había más preguntas. Si el proceso tuviera integrador, el error de velocidad, esto es de antes. No, sería 0. Sí, en el caso del PI, que me imagino que era la pregunta esta, 1 tal más 1 del proceso a los 2, correcto. Muy bien, esa es la idea. Ahora estamos hablando de incluso el caso peor, cuando tenemos de sobra y eso nos provoca oscilación. Estábamos comentando eso rápidamente, abro la transparencia simplemente para recordarlo, ya que lo hemos comentado. Fijaros, aquí en el análisis de sistemas, esa idea, os pusimos una transparencia de lo que acabo de decir, que es esto de aquí. 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 Si el proceso tiene integrador y además usamos un controlador PI, resulta que las dos áreas estas son iguales, si B es igual a 1. Es esto de aquí. Lo que acabo de explicar antes, este dibujo. Por eso, pero para seguir rampas necesitamos B igual a 1, pero para seguir escalones tenemos un problemón de oscilación. En esos casos hay que tomar esa decisión. ¿Vale? Un apunte último. En el control en cascada, el controlador que va por dentro, como recibe referencias que no paran de cambiar de formas arbitrarias, no está pensado para seguir escalones, sino para seguir cualquier cosa. Con lo cual, el controlador de dentro siempre ha de tener B igual a 1. ¿Vale? Lo de B no 1 solo es, quiero seguir concretamente un escalón. Concretamente un escalón. Y tengo problemas de sobreoscilación, arréglalo. Solo sirve para eso. ¿Vale? Aunque estén todos los problemas y siempre se toque, la utilidad es esa. ¿Vale? Bueno, espero que hayamos seguido bien la asignatura, todo el curso y, bueno, el examen aún quedan unas semanas, creo. Tengo las tutorías en el horario que toca, martes y jueves de 4 a 5 y media me tengo. Y aparte, bueno, los correos o por Meet, porque como ahora se están pastrando esto, no sé qué va a pasar si vais a poder venir a la UCI, no sé qué va a pasar. ¿No? Entiendo yo que los exámenes sí que van a ser presenciales, pero